Ciertamente hablar de mística, como ya se insinuaba en la introducción, no es siempre un tema fácil, y sobre todo porque es una cuestión muy amplia que abarca tantas y tantas realidades que es difícil llegar a sintetizar en pocas palabras, ¿no? En este sentido, mi intervención he querido orientarla hacia un aspecto que generalmente no siempre se tiene en cuenta cuando se habla de mística, y que me parece que es uno de los aspectos quizás más asequibles, más comprensibles, más palpables, incluso más experimentables, que sería lo que podríamos denominar el saber antropológico que emerge de una auténtica experiencia mística. En este sentido, normalmente lo que más se ha evidenciado de la experiencia mística siempre ha sido la dimensión fenoménica o de relación inefable con el divino. Y ciertamente son aspectos fundamentales sin los cuales no podríamos entender la esencia, la sustancia de una auténtica experiencia mística, pero no son los únicos. Además, presentan, podríamos decir, el problema de que difícilmente pueden ser estudiados o analizados, sobre todo desde lo que es la mentalidad empírica y de laboratorio de la ciencia actual. Habría que comenzar, sin embargo, tratando de delimitar lo que entiendo por mística, aunque ya María nos ha explicado muy bien todo el contenido, el sentido, podríamos decir, etimológico. Sí que es cierto que es una palabra hoy en día compleja, porque ha pasado de usarse de una manera minimalista y elitista, que reservaba la mística o la experiencia mística a determinados personajes o determinados individuos, a usarse en muchos casos en un modo maximalista, incluyendo realidades que poco o nada tienen que ver con la mística en su verdadero sentido. Por mística, sin entrar en esos análisis etimológicos ni de evolución histórica del término, entiendo, o podríamos entenderlo como la experiencia, la apertura y o conciencia del misterio, con mayúsculas, que está aconteciendo. En la perspectiva de las religiones monoteístas, sería la experiencia o conciencia de presencia de Dios en el acontecer de la vida. Experiencia que puede ser más o menos consciente o más o menos cualificada, y ahí entraríamos en otra problemática. Pero surge también el problema de si es posible una experiencia mística en un no creyente, y la respuesta, aunque no podemos adentrarnos en ella, es ciertamente positiva, porque la experiencia, la búsqueda de sentido, de valor, de fundamento, de un modo u otro está presente en todo buscador. Y en este sentido podría citar a la filósofa judía Edith Stein, que precisamente llegó a definir su etapa como atea, como agnóstica, de buscadora de la verdad. Decía que la búsqueda de la verdad era mi única oración, o, ya una vez que da el paso a la conversión, quien busca la verdad, sea uno consciente de ello, busca a Dios. Todos los datos de experiencia, de vivencia y conciencia difícilmente, decía, pueden ser examinados o estudiados por vía empírica o a través de razonamientos lógicos. Pensemos en la misma vivencia del amor, todo el entramado de sentimientos, de emociones, que provocan en el sujeto, pero que difícilmente podemos leer simplemente en clave analítica, y que en la mayoría de los casos no encuentran una explicación lógica, racional, pero no por eso deja de ser razonable su vivencia. Sin embargo, si no se pueden examinar científicamente las causas o el origen de lo que significa el amor o la relación de la persona con Dios, sí que son observables, y es donde quiero detenerme empíricamente hablando, los efectos y los frutos
que una auténtica experiencia mística de Dios produce en la persona. Desde el conocimiento profundo que han alcanzado muchos grandes místicos, desde la misma comprensión de lo que es la interioridad del ser humano, hasta las repercusiones positivas que dicha experiencia puede tener en la salud, el posicionamiento en la vida, así como el mismo grado de madurez, de resiliencia y de entrega incondicional hacia los demás. Hoy la misma ciencia del laboratorio, curiosamente, se hace eco de alguno de estos elementos y como una práctica de la meditación tiene una incidencia saludable en la persona, tanto desde el punto de vista psicológico como incluso desde el mismo punto de vista psíquico y físico. Hace poco leía que un cardiólogo italiano está promoviendo precisamente todas unas técnicas y unas prácticas de meditación que ayudan incluso a la regeneración de los tejidos del corazón. Pero ciertamente la mística no es eso. Simplemente constatar que hay una realidad que de un modo u otro es experimental. Pero más importante que todo esto es que la experiencia mística puede sin duda favorecer en la persona el descubrimiento y el sentido más profundo de su dignidad y de la dignidad del otro, condicionando éticamente su posicionamiento en la vida. Y lo mismo cabría decir sobre el sentido fundante de la vida y su empeño en la humanización de la sociedad y de sus estructuras, sin olvidar, por supuesto, el grado de felicidad y plenitud que puede alcanzar el individuo. Pienso, por ejemplo, en una Simone Weil, quien después, precisamente de una experiencia interior profunda, llega a afirmar que esa experiencia le es suficiente para afrontar su propia vida, para sentirse feliz, y que no necesita ya ninguna certeza o promesa, ni siquiera de una vida eterna, porque ha experimentado por propia mano lo que significa el amor, la misericordia de Dios. El mismo William James, a inicios del siglo XX, en un estudio que hace en perspectiva psicológica de la experiencia religiosa en general, en las diversas religiones, llega a concluir y entresacar las características comunes de lo que él denomina el estatuto de santidad en todas las religiones, como un estado caracterizado por la conciencia de la presencia de un poder ideal, por la gran libertad interior, pero sobre todo por la superación del egoísmo y la apertura a la alteridad. Juan de la Cruz podría ser otro ejemplo típico. La experiencia más dura de su vida, cuando estuvo encarcelado durante 9 meses, aislado, oprimido a todos los niveles físico, psíquico y biológico, tuvo sin embargo la experiencia fundante de su vida, que quedará plasmada en el Cántico Espiritual, precisamente considerado el poema más hermoso de amor que se haya escrito en la literatura española. Una Teresa de Jesús, planteándose la razón de las barbaridades humanas en pleno siglo XVI, llega a concluir que todo se debe al desconocimiento profundo que tiene el hombre de su propia dignidad, que le impide ver la dignidad del otro. Categorías como el conocimiento de sí, que dirá Teresa de Jesús, es el pan con que todos los manjares se han de comer. Cómo fundamentar la vida sobre un valor positivo, superior, capaz de llenar todo de sentido, de ofrecer la capacidad de resiliencia frente a los problemas y contradicciones, de fundamentar la vida y la motivación en una visión positiva y bella de sí mismo y del otro, el saberse infinitamente amado en lo que uno es. Una Teresa de Calcuta, cuyo dinamismo de entrega surge precisamente al descubrir en lo profundo de su ser la sed que Dios tiene de ella.
La mística, al fin y al cabo, no es un encerramiento o ensimismamiento, sino un auténtico éxtasis vital que lleva a la persona a salir de sí, a entregarse, porque se descubre criatura infinitamente amada, se sabe única e imprescindible para su Dios. Podría concluir diciendo que el mundo de hoy necesita urgentemente de personas místicas en su sentido más auténtico, es decir, personas capaces de entrar en lo profundo de lo que es el sentido y el valor de la existencia humana para descubrirse en su dignidad y contagiar en nosotros esa misma percepción. Al fin y al cabo, la misma psicología tiene bien claro que la base de una vida feliz parte del conocimiento de sí, de la aceptación de sí y del amor a sí mismo. Para el místico, la grandeza del ser humano no queda reducida a su limitación, sino que se fundamenta en saberse infinitamente amado y descubrirse a los ojos de un ser que llena absolutamente todo de sentido y de valor. Esa es la motivación más profunda de su ser, capaz de convertir el trabajo en descanso, las dificultades como ocasiones de entrega y a los otros como meta y razón de su propia existencia. El místico, sin duda, puede ayudarnos a humanizar desde dentro nuestra propia vida, nuestras estructuras sociales, políticas y económicas. Muchas gracias.